Hola, mi nombre es Paulina y hoy veremos lo que es la didáctica crítica. La didáctica crítica es una corriente pedagógica que se basa en las ideas de la teoría crítica, así como de los campos de la educación, la sociología y la política. El objetivo principal de la pedagogía crítica es emancipar a los ciudadanos de la opresión mediante el despertar de lo que se conoce como conciencia crítica. Esta anima a los individuos a producir cambios en su propia vida mediante la crítica social y las protestas políticas. La didáctica crítica es una disciplina que aún se encuentra en desarrollo. Los autores que contribuyen en la didáctica crítica tienen distintas ideas de cómo debería implementarse en las aulas. Existen una serie de características sobre las que la mayoría de estos autores están de acuerdo, las cuales son las siguientes. Promover el pensamiento crítico. La didáctica crítica ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre sus valores, ideas y creencias de la sociedad en concreto en la que viven. Por ello, un aula en la que se promueve la visión crítica de la educación, los alumnos deben de aprender a pensar por sí mismos y de los conocimientos que adquieren temporalmente. Crítica a la ideología. Uno de los aspectos que más preocupa a los autores de esta pedagogía crítica es el mantenimiento de ideologías erróneas, como el concepto de capitalismo. Un aula en la que se aplica la metodología crítica tiene que servir como plataforma para que los alumnos puedan reflexionar sobre si el modelo de su sociedad es adecuado o no. Unión de teoría y práctica. La teoría y la práctica son inseparables, ya que el conocimiento se adquiere sobre un objeto dependiendo de cuánta interacción se tenga con él. El modelo de investigación-acción pone al estudiante en un papel activo en su propio aprendizaje y al profesor en un rol de facilitador de aprendizaje. Racionalidad. La pedagogía crítica intenta promover, por encima de todas las cosas, la racionalidad en los alumnos. Para lograrla, el método escogido es el de superar la subjetividad de las opiniones personales, contrastándolas con las experiencias de los demás. De esta manera, las ideas de cada alumno deben ser evaluadas por los demás compañeros. En este punto, los debates, las discusiones y los intercambios de opiniones se convierten en algunas de las herramientas más importantes para adquirir conocimiento. Esto difiere mucho de la educación tradicional, en la que los alumnos tienen que aceptar los conocimientos que les vienen de fuera como válidos sin examinarlos. Negación del método empírico. Desde la pedagogía crítica se promueve la creencia de que el mundo no puede reducirse a simples relaciones de causa-efecto. Para los defensores de esta teoría, es más importante la propia experiencia subjetiva del mundo que los hallazgos experimentales realizados por la investigación científica. Deseo de cambio social. El principal objetivo de la didáctica crítica es fomentar en que los alumnos cuestionen el sistema social en el cual se encuentran inmersos y consigan su libertad a través de la lucha política y el activismo social en el cual se encuentran. Sus autores. Aunque no son muchos los autores que han trabajado para desarrollar esta disciplina de la didáctica crítica, se pueden destacar a tres pensadores principales que son Paulo Freire, Henry Giroux y Peter McLaren. Paulo Freire fue el creador del concepto de la didáctica crítica en su libro de 1968, La pedagogía de los oprimidos. Fue profesor de Historia y de Filosofía en la Universidad de Recife en Brasil e intentó crear un modelo educativo que ayudara a los más desfavorecidos en la lucha de supervivencia por el sometimiento de las clases sociales. Henry Giroux llevó a la didáctica crítica a su país, Estados Unidos. Su obra se centra en criticar ideologías como el neoliberalismo y el fundamentalismo y define un movimiento conocido como democrática radical. También es conocido dentro de los círculos pedagógicos y de la crítica cultural. Peter McLaren nació en 1948 y es considerado como uno de los padres de la didáctica crítica. Su fama se basa sobre todo en sus obras extensas y críticas contra el capitalismo y el neoliberalismo, habiendo sido influenciado por la filosofía marxista de su tiempo. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Paulo Freire.